Comentario Lamentaciones capítulo 1. No bosquejaremos ahora este libro. Lamentaciones es una serie de poemas fúnebres que marcan la destrucción de Jerusalén y del templo. Está escrito en forma de acróstico. Cada uno de los 22 versículos de los capítulos 4, 2 y 5 empieza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. En el capítulo 3 hay 3 versículos por cada letra. Ningún libro de la Biblia revela el corazón sufriente de Dios por el pecado como lo hace este. Véase Mateo capítulo 23 versículos 36 al 38. Esta es una colección de 5 lamentaciones o endechas fúnebres conmemorando la caída de Jerusalén ante los babilonios en el 586 a.C. Jeremías presenció este trágico suceso. Se le partió el corazón al ver a Jerusalén y el templo destruido, el pueblo masacrado y los prisioneros llevados cautivos a Babilonia. Podemos ver las lágrimas del profeta a través de todo el libro. De este libro podemos aprender 5 importantes lecciones acerca de Dios y su voluntad. Lo terrible de los juicios de Dios. Capítulo 1, versículo 1 al 6. Estos versículos comparan a Jerusalén con una rica princesa o reina que de repente la dejan sola y la privan de toda su riqueza y hermosura. Antes estaba llena, ahora está vacía. Antes la honraban, ahora está en desgracia. Su gozo se ha reemplazado con lágrimas. Sus grandes victorias ahora se pierden en la derrota. ¿Por qué? Debido a que en lugar de amar a Jehová ha cortejado a muchos amantes. Versículo 2. Y a los dioses falsos de las naciones paganas. Ahora estas naciones paganas se han convertido en sus enemigas. El pecado siempre trae aflicción y tragedia. En el capítulo 2, Jeremías explica que Dios no será más su amigo, sino su enemigo. Antes él peleaba las batallas de ellos, pero ahora era demasiado tarde. Lea la triste descripción de los que por el hambre se comían a sus hijos. Jerusalén no solo perdió su gozo, riqueza y hermosura, sino también su testimonio. Todos los paganos se reían de ella. Capítulo 2, versículo 15 al 16. Sin duda esto se aplica al creyente hoy. Cuando Dios castiga al rebelde, la experiencia no es nada fácil. El pecado siempre hace que el pecado pierda. La rectitud de la ira de Dios. Capítulo 1, versículos 18 al 22. Estamos cosechando simplemente lo que sembramos. Es el clamor del profeta. Los terribles juicios que vinieron eran solo lo que la ciudad y la nación merecían. Nos hemos rebelado contra su palabra. La rebelión siempre acarrea la disciplina. Véase Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 14. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo fuera al cautiverio? Para enseñarles a confiar en Él y a obedecer su palabra. En el versículo 19, Jeremías menciona los siguientes buscapleitos: los amantes, es decir, los falsos dioses y las naciones paganas en quienes Judá confiaba cuando se veía en problemas, y los falsos profetas y sacerdotes enseñaban mentiras y le daban al pueblo una confianza falsa.
Cuando una nación no escucha la verdad de la palabra de Dios, no hay esperanza para tal nación. ¿Qué podían hacer el pueblo? Nada, excepto someterse a la mano de disciplina de Dios y confiar en su misericordia. Capítulo 1, versículo 22. La confesión de pecado es mejor que la rebelión continua contra Dios. Era demasiado tarde para que Dios cancelara la invasión, pero Él vería el arrepentimiento de su pueblo y comenzaría a obrar a favor de ellos, incluso mientras estuvieran en el cautiverio. La ternura del corazón de Dios. Capítulo 1, versículos 12 al 16. Jeremías nos revela el corazón de Jehová, destrozado por los pecados de su pueblo. El juicio es la extraña obra de Dios. No aflige porque quiere, e incluso cuando en efecto castiga a su pueblo, está con ellos en su sufrimiento. El Señor al que ama castiga. Las lágrimas de Jeremías nos recuerdan que Dios ama a los suyos, incluso cuando son rebeldes, y que su amor hacia ellos jamás cambia. Al pasar la gente por las ruinas, Jeremías les pregunta: ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Podemos oír la voz de Jesucristo aquí, cuando lo colgaron en la cruz por los pecados del mundo. Recuerda cómo lloró sobre Jerusalén, porque vio que se avecinaba el día del juicio sobre la ciudad. Dios en su amor ha advertido al pueblo respecto a sus pecados y a su juicio inminente. Es más, desde el mismo Moisés, el Señor advirtió a Israel que no siguiera a los dioses falsos. Veamos Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio 28. En amor envió profetas para que les previnieran. Segunda Crónicas capítulo 26 versículos 15 al 17. Pero no querían escuchar. Ahora en su amor tenía que castigarlos para enseñarles las lecciones que no querían aprender, la verdad, la veracidad de la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 17. Ha cumplido su palabra. Durante 40 años Jeremías le había advertido al pueblo que sus pecados traerían juicio. Sin embargo, la nación no escuchaba. El pueblo no quería oír la verdad. Preferían los mensajes populares de los falsos profetas. Capítulo 2, versículo 14. Jerusalén se reía de Jeremías, lo persiguió y hasta trató de matarlo. Pero al final Dios honró a sus siervos y sus palabras se hicieron realidad. Véase Jeremías capítulo 4, versículos 5 al 10, el mensaje de advertencia dado por el profeta. Véase Jeremías 5, versículos 30 y 31, su descripción de la nación creyendo mentiras. Suena muy contemporáneo en Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14. Compara a los falsos profetas con los médicos que ocultan los síntomas, pero no curan la enfermedad. Jeremías explicó lo que ocurre a un pueblo cuando rechaza la verdad de la palabra de Dios y cree en las mentiras de los hombres. Sin embargo, la verdad de la palabra de Dios
seguirá firme, así como lo hizo en los días de Jeremías. El tiempo ha llegado cuando la gente no puede soportar la sana doctrina, sino que quiere en su lugar predicadores que le acaricien los oídos y les entregan con un mensaje de falsa seguridad. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. En las iglesias profetizan bendición, porque es lo que quiere escuchar la gente. Pero eso ya está profetizado en la Biblia. La bendición no viene a través de una profecía, sino que viene a través de obedecer la palabra de Dios. La Biblia no solamente trae bendición a los que obedecen, sino que también juicio a los que desobedecen y a los que verdaderamente rechazan la sana doctrina y no tienen una fe verdadera. Ya que la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y no por obras, no es por profetizar, ni es por hablar en lenguas, etc. Es solo por fe.